Buen día, soy la doctora Claudia Elizabeth Aguilar Enríquez, soy médico radiólogo con alta especialidad en imagen de la mama y agradezco a la Federación de Técnicos Radiólogos por la oportunidad de dar esta charla a propósito del mes de octubre, que es el mes de la sensibilización para el cáncer de mama. Y vamos a dar en esta plática la importancia de conocer el desarrollo de la mama para el público en general y para los técnicos radiólogos principalmente porque son los que están en contacto estrecho con la paciente al momento de realizar su mastografía. El contenido de la plática es esta, yo los voy a ir llevando de la mano para que conozcamos cuál es el desarrollo normal de la mama durante las diferentes etapas de la mujer. Para empezar, hay que tener en cuenta que el cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres. La detección oportuna del cáncer de mama siempre va a aumentar las posibilidades de curación. Y hasta actualmente la mastografía es el método de detección de cáncer de mama que ha demostrado una disminución en la mortalidad por esta enfermedad cuando se realiza en programas de detección, que es en este caso el tamizaje, que son pacientes asintomáticas, pacientes aparentemente sanas que se someten a una prueba. Y bueno, vamos a encontrar que la glándula mamaria pues es un órgano bastante misterioso que está evolucionando desde la vida embrionaria e incluso sigue continuando su evolución hasta el resto de nuestros días. Vamos a encontrar que en la vida embrionaria, de la semana 4 a sexta, se van a formar en las crestas mamarias de 8 a 10 pares de nódulos que van desde la parte de la axila hasta el nivel superior de los muslos y ya al final de la 10ª semana de vida embrionaria únicamente van a persistir un par de ellos que son los que van a dar origen a las glándulas mamarias. Y bueno, las glándulas mamarias provienen de la primera capa germinal, que es el ectodermo, porque básicamente proviene de la piel, que es una glándula sudorípara modificada, lo que es la glándula mamaria. Y este ectodermo en los diferentes meses de vida embrionaria va a comenzar a formar invaginaciones hacia la segunda capa germinal, que es el mesodermo, que es quien va a dar origen a todo lo que es el estroma, el tejido sostén de la mama. Estos son imágenes donde vamos a ver cómo el ectodermo comienza a invaginarse en el mesodermo y esto va a continuar su evolución conforme pasen las diferentes etapas de la mujer. Entonces, es probable que nosotros encontremos pacientes que persistan algunos remanentes de estos nódulos mamarios y pueda tener una politelia, que son pezones accesorios, obviamente a lo largo de lo que es la línea mamaria, o bien incluso podemos encontrar pacientes que tienen una glándula mamaria completa, polimastia, y es importante que la paciente conozca estos cambios. ¿Por qué? Pues porque en estas mamas también pueden ocurrir cambios fibroquísticos o bien un cáncer de mama. Los pacientes generalmente ya conocen esta variante de la normalidad en su anatomía. Podemos tener incluso la falta de una glándula mamaria como variante anatómica, que es una mastia o bien una hipoplasia mamaria. También encontramos pacientes que pueden tener herniación del tejido mamario hacia el pezón, que se le conocen como mamas tuberosas. Y bueno, estas pacientes, como les comento, ya van a saber que tienen esta diferencia en su anatomía. Otros de los hallazgos normales que podemos encontrar es que las pacientes presentan una retracción del pezón. Generalmente esto es bilateral, las pacientes ya lo saben, ya conocen que tienen retraídos los pezones y esto no es nada patológico, pero cierto es que las pacientes ya conocen esa anatomía. Entonces es importante que las mujeres en general conozcamos nuestras glándulas mamarias en todos sus sentidos para saber qué es lo normal para nosotros y qué es lo que no es normal. Incluso podemos encontrar pacientes, como en estas imágenes de resonancia que les muestro, con una inversión del pezón. Esto también es una variante de la normalidad siempre y cuando la paciente ya conozca que tiene esta variante a lo largo de su vida. Posterior a eso, vamos a encontrar que todo el influjo de las hormonas en el embarazo también van a tener cambios en las glándulas mamarias de los bebés y encontramos que por la prolactina de la mamá
El exceso de prolactina va a dar una hipertrofia fisiológica bilateral, es decir, los bebés van a nacer como pechones y pueden incluso liberar un poquito de leche, que es lo que se llama leche de brujas, y esto va a involucionar conforme pasan los meses. Entonces, si le hacemos un ultrasonido, por ejemplo, a un niño de 5 años, perdón, de 5 meses, podemos encontrar un poquito de, bueno, lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo y un poquito de tejido ecogénico por detrás, y esto va a ir evolucionando conforme pasen los meses. También podemos encontrar, en este caso, una bebé de 7 meses, una telarquía prematura. Telarquía prematura únicamente se refiere a que hay un desarrollo de lo que es la glándula mamaria en etapa antes de los 8 años, y esto puede también ser una variante de la normalidad. No asustarnos, el paciente obviamente esto es el influjo hormonal, hay que aclararle ahí a los papás o bien a los mismos niños que bueno, puede ser normal por todo el influjo hormonal. Y en la mama prepuberal vamos a encontrar lo que son los estadios de Tanner, que también son estadios que, digamos, comentan, hablan acerca de lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, en este caso de la glándula mamaria, y vamos a encontrar la evolución de la mama por los diferentes estadios de Tanner. Encontramos en el estadio Zener, en el estadio 0 de Tanner, una insinuación del pezón, no se va a palpar la glándula mamaria, es una glándula quiescente y hay un crecimiento isométrico, entonces son mamas infantiles. Posterior a eso encontramos un estadio 1 de Tanner, el pezón comienza a agrandarse, empieza a hacerse más prominente, puede haber ya lo que son las ramificaciones, digamos, dentro del tejido mamario, y esto es antes de la telarquía. Si nosotros hacemos un ultrasonido a un paciente en Tanner 1, que es como en este caso una nena de 6 años, podemos encontrar lo que es la piel, el tejido subcutáneo y escaso tejido heterogéneo, pero realmente no hay elevación de lo que es la glándula mamaria todavía en este estadio. Otra imagen de ultrasonido donde encontramos la piel, el tejido celular subcutáneo y escaso tejido heterogéneo retroareolar. Lo que es la mama ya en la pubertad, bueno, aquí es bien importante esta etapa porque encontramos ya empieza a haber una elevación de la mama, del pezón, un aumento del tejido subcutáneo, empieza a haber un aumento de la areola y la pigmentación. Pero lo importante en este estadio 2 de Tanner es que comenzamos a ver la producción de los ovarios. Obviamente empieza a liberar los estrógenos que van a dar cambios en la mama, empiezan a formarse los ductos o a desarrollarse, mejor dicho, los ductos, y la progesterona va a ocasionar que empiecen a formarse los lobulillos. Entonces, en esta etapa empieza la primera fase inmadura, empiezan las células mamarias a dividirse rápidamente por el influjo hormonal. Y bueno, vamos a encontrar en un ultrasonido, por ejemplo, en esta imagen de ultrasonido en un Tanner 2, a diferencia de esta imagen de ultrasonido en un Tanner 1, fíjense cómo ya por detrás del pezón comienzan a insinuarse los ductos mamarios que empiezan a sumergirse en este tejido hiperecogénico mamario retroareolar, a diferencia de un Tanner 1 que únicamente es un esbozo del tejido mamario. Nuevamente, también en este ultrasonido en Tanner 2, la piel, la encontramos, el tejido isoecoico subcutáneo, que es grasa, y empezamos a ver cómo comienzan ya a insinuarse los ductos sumergiéndose en este tejido hiperecogénico mamario. Entonces, esto es normal, lo vamos a encontrar ya en un Tanner 2. También podemos encontrar que en el desarrollo de la mama puede haber mamas asimétricas, es decir, es normal no asustarnos, puede ser que la paciente o la nena tenga una mama más grande que la otra,
pero es importante que se den cuenta para que también conforme pasen los años la paciente ya sepa que tiene una mama más grande que la otra, que están asimétricas, etcétera. Todo esto es una variante de la normalidad, siempre y cuando este paciente lo haya ya conocido desde antes, ¿no? Desde su juventud. Continuamos con el estadio 3 de Tanner, que vamos a encontrar ya el agrandamiento en la mama y en la areola. Siguen ramificándose ya lo que son los conductos subsegmentarios, segmentarios. Vamos a encontrar que incluso en un ultrasonido ya se hacen más prominentes lo que son los ductos. Siguen insinuándose, imaginándose, formándose, sumergiéndose en este tejido hiperecogénico mamario retroareolar. Este nuevamente es una imagen de ultrasonido y fíjense cómo por detrás del pezón vamos a encontrar los ductos, que son estas imágenes tubulares hipoecoicas que se están sumergiendo en este tejido hiperecogénico que es el tejido mamario. Continuamos con el estadio 4 de Tanner, vamos a observar mayor volumen, la prominencia del areola del pezón, incluso comienzan a formarse, a visualizarse lo que son las glándulas de Montgomery, que son por donde va a salir la leche en la eyección durante la lactancia. La mama continúa su desarrollo a nivel histológico y vamos a encontrar que el tejido mamario en la mujer es más heterogéneo, vamos a encontrar ya tejido subcutáneo graso más prominente, vamos a encontrar el tejido mamario hiperecogénico, ya los ductos. Y posteriormente vamos a entrar ya en lo que es la mama en la madurez sexual, que es una mama adulta, que es en un estadio 5 de Tanner. Se va a caracterizar porque la mama es más globulosa, esférica, el pezón va a ser prominente y es eréctil. Continúa ya la aparición de las glándulas accesorias y es importante esta etapa conocerla porque aquí es donde empieza la autoexploración, que inicia a los 20 años, siempre autoexplorarnos una vez al mes, que coincida más o menos con la fecha de, digamos, en nuestro ciclo menstrual, el día que nosotros queramos, pero que sí sea algo que podamos comparar conforme pasen los meses. La exploración clínica, que es a través de su ginecólogo o su médico de cabecera, capacitado a partir de los 25 años una vez al año. Y aquí comienza la segunda fase inmadura, sigue dividiéndose aumentadamente las células por el influjo hormonal y esto es importante porque aquí puede ocurrir alguna mutación y por esta división celular aumentada pueden ser difícil de reparar los daños al DNA. Entonces tenemos aquí imágenes de ultrasonido donde encontramos prácticamente el tejido fibroglandular que es ecogénico, es hiperecogénico y obviamente que también se puedan visualizar los ductos que son hipoecoicos y son tubulares. Aquí me voy a detener en lo que es el ciclo menstrual porque quiero también hacer notar que conforme pasa todo nuestro periodo menstrual, los cambios en la mama, así como en el endometrio, van a ser diferentes. Entonces encontramos que en la fase secretora, por ejemplo, fase secretora, que es del día 21 al 27 de nuestro ciclo menstrual, es donde vamos a encontrar que el estroma se hincha por la cantidad de agua, por la hormona progesterona. Entonces las mujeres tendemos a estar más adoloridas justo antes de nuestro periodo. Vamos a encontrar que las mamas se van a sentir más tensas y una vez que pase la fase menstrual, la fase del sangrado menstrual, posterior a esta comienza ya a desinflamarse, a deshincharse lo que es la glándula mamaria y entonces encontramos la fase folicular precoz y más o menos del día 5 al 7 ya es cuando
la mama está completamente desinflamada. Esto sí influye en las técnicas de imagen porque, por ejemplo, en esta paciente que encontramos son estudios de resonancia magnética en sagital, esta paciente tiene un cáncer de mama, pero lo importante de estas imágenes es ver que cuando las pacientes se lo hacen en la fase secretora podemos encontrar captación de medio de contraste gadolíneo en el tejido mamario y nos dificulta la visión, a diferencia si se lo hace en una etapa de folicular en su ciclo menstrual. Fíjense cómo el tejido mamario no está captando tanto el medio de contraste y solamente capta la parte que me interesa definir en este cáncer de mama, definir hasta dónde están sus ramificaciones del cáncer, ¿no? También en la mastografía va a influir, si lo hacemos en una etapa secretora, si puede haber un aumento de la densidad del tejido mamario, a diferencia de si se lo hace en una etapa folicular en su ciclo menstrual. Si la paciente decide embarazarse, esto es algo muy bueno porque empieza la primera fase de maduración de la célula mamaria. Y esa fase de maduración se va a caracterizar porque las divisiones celulares van a ser más lentas. Al momento de ser más lentas, estas divisiones celulares van a condicionar que cualquier reparación del DNA pueda ser más efectiva. Entonces encontramos una proliferación ductal y lobulillo alveolar, va a haber hiperemia, acumulación de secreciones. Todo esto está orquestado para que la paciente pueda dar la lactancia. Entonces vamos a encontrar en el embarazo una serie de hormonas, oxitocina, progesterona, los estrógenos, la prolactina. Todo esto va a influir para estar preparando a la glándula mamaria para dar lactancia, que es al final su mayor compromiso de la glándula mamaria. Para eso es el fin más importante, o más bien para eso tenemos nosotras glándulas mamarias. Vamos a encontrar cambios de ultrasonido durante el embarazo, que es esto. Como vemos una imagen de ultrasonido, el tejido es bastante heterogéneo, es difícil de visualizar. Incluso si nosotros notamos en una mastografía una paciente antes de embarazarse y una vez que ya está embarazada, fíjense cómo el tejido mamario aumenta en su densidad. Si al final del embarazo la paciente sí decide dar lactancia, esto es lo mejor que le pueda pasar porque aquí ya es donde empieza la segunda, digamos, la segunda fase de la madurez de la célula mamaria. Y aquí es donde radica el efecto protector de lo que es la lactancia. ¿Por qué? Pues porque la célula mamaria, en efecto, ya madura completamente y vemos que va a tener a células en estado quiescente y células con lenta división. Por lo tanto, esas células que tienen unas divisiones lentas, como les digo, va a ser más fácil que haya una reparación al DNA y algunas de ellas simplemente van a quedar sin división. Entonces hay una acumulación de leche, vamos a encontrar que el mioepitelio va a funcionar por medio de la oxitocina para que haga la contracción de la eyección y este ya es el estado terminal de la diferenciación madura. La succión del bebé va a condicionar un pulso sensorial que va a actuar en el hipotálamo de la mamá para que a través de la adenopófisis se libere prolactina para la producción de leche y a través de la neurohipófisis se libere oxitocina para la eyección de leche. Entonces, este es el efecto protector de la lactancia, la cual es muy importante, además de el estado hormonal de la mujer que condiciona, también provoca que se madure esa célula mamaria. Vamos a encontrar que en la lactogénesis hay una etapa 1 que es la síntesis, que empieza con el calostro, y una etapa 2 de secreción que empieza con una leche de transición y posteriormente una leche madura. Entonces, posterior a la lactancia, comienza a involucionar en el destete, involucionar la glándula mamaria, ya disminuye de tamaño, digamos los acinos se hacen más pequeños. Todo esto ocurre al momento de terminar la lactancia. Es importante también tener en mente que puede la paciente embarazarse, pero no dar lactancia por los motivos que sean, ¿no? Entonces, al no dar la lactancia, digamos que ese efecto protector de la lactancia, bueno, se pierde.
Es importante siempre sensibilizar a las pacientes cuando están embarazadas de que se anime a dar lactancia o de que intente dar lactancia en por lo menos durante esos 6 meses que necesita su bebito la lactancia, debido a que le da un efecto protector a él contra enfermedades y también nos da un efecto protector para la célula mamaria. Aquí tenemos una imagen de ultrasonido de una paciente que está dando lactancia y fíjense cómo el tejido mamario es hiperecogénico. Los ductos van a estar dilatados porque se está dando lactancia. Y obviamente, si nosotros le hacemos una mastografía a esta paciente, esta es una paciente que además tiene implantes, pero el tejido mamario es bastante denso, es muy denso, extremadamente denso y es un tejido mamario difícil de visualizar. Por eso es que generalmente, bueno, no hacemos mastografías en estas etapas. Si es eminentemente necesario por algún nódulo, etcétera, algo que se palpe la paciente, pues claro que adelante, pero sí es importante saber que la densidad influye en la prueba que es la mastografía. Aquí tenemos el ultrasonido de la misma paciente, tiene implantes, pero fíjense cómo el tejido mamario es hiperecogénico en general y los ductos están dilatados. Nos vamos a detener también aquí para puntualizar. Bueno, en México, de acuerdo a la norma 041, la mastografía va a iniciar a partir de los 40 años hasta los 69 años y es una cada 2 años. Eso es lo que indica la norma 041. Esto es porque las mujeres más afectadas por cáncer de mama o la mayor incidencia de cáncer de mama la encontramos en mujeres entre los 60 a los 64 años. La sensibilidad, que son los verdaderos positivos de la mastografía, va de un 70 hasta un 90%. Sin embargo, esta sensibilidad va a ir disminuyendo conforme aumenta el tejido, la densidad del tejido mamario, incluso hasta en un 30%, lo cual nos indica que obviamente si la mama es muy densa, en efecto puede disminuir qué tan efectiva sea la mastografía. Artículos muy recientes han encontrado que en México incluso más del 50% de las mujeres presentan un patrón tipo B o fibroglandular disperso, que en términos generales es un tejido mamario aparentemente fácil de visualizar, ¿no? Entonces, tenemos realmente un problema de salud pública en lo que es todo el programa de tamizaje y detección oportuna. Ya a nivel de la menopausia vamos a encontrar que las pacientes empiezan a tener aumento del tejido graso y disminución del tejido fibroglandular debido a la falta de hormonas femeninas. Se atenúa el epitelio, se dilatan los conductos, ya empieza a involucionar lo que es el tejido glandular, aumenta la grasa. Pero aquí es importante saber que si la paciente no dio lactancia, esa mama puede permanecer inmadura durante muchos años, es decir, el tejido mamario muy denso durante varios años de su vida, aún estando ya en la fase posmenopáusica. Y recuerden que cuando el tejido mamario está inmaduro, es un tejido mamario que es reactivo a las hormonas y que además es de divisiones aumentadas y aceleradas. Por eso aquí radica también el influjo de las hormonas femeninas externas. Cuando nosotros veamos este factor de riesgo de una paciente que no dio lactancia, una paciente que tal vez ni siquiera tuvo un embarazo, es una paciente de alto riesgo. Y alto riesgo indica que es una paciente que puede presentar con mayores probabilidades un cáncer de mama. Entonces, aquí hay que pensar 2 veces si se administran hormonas exógenas como anticonceptivos a estas pacientes. Saber que ese tejido mamario va a ser reactivo, saber que en cualquier momento aumenta la densidad del tejido mamario. A diferencia de una paciente que sí en efecto dio su lactancia, sus 6 meses, etcétera. Este diagrama igual es nada más para que vean cómo en la fase de máxima cantidad de acinos, pues es en la lactancia y posteriormente comienza a evolucionar una involución poslactancia y al final la menopausia, que ya prácticamente es muy poco el tejido mamario.
Ahora, cuando los técnicos radiólogos realizan la mastografía, los que están especializados en mastografía o tienen entrenamiento en mastografía, esto es importante saberlo, siempre lo preguntan y además ustedes como cultura general deben de conocer que la dosis de radiación efectiva, la dosis efectiva en una mastografía es de 0.4 milisieverts, que significa 7 semanas de radiación natural de fondo, o bien son equivalentes a 4 radiografías de tórax. Obviamente esto no se lo vamos a decir a la paciente porque no nos va a entender. Tenemos que decirle a la paciente que la radiación que se le va a dar en caso de que ella tenga duda con respecto a esto es muy poca. Es un estudio de una baja dosis de radiación contra el beneficio de dar una detección oportuna para un cáncer de mama. Lo que queremos es detectar cánceres mínimos, que es un cáncer in situ o bien un cáncer menor de 1 centímetro. Cánceres que la paciente no pueda palparse, pero por desgracia encontramos que hasta un 75% de los cánceres que se visualizan son invasores, pero mayores de 1 centímetro. Entonces, muchas veces o la gran mayoría de las veces, por desgracia, la paciente viene diciendo que ya se palpa una bolita. Entonces, esto es obviamente un problema de salud pública. Hay que decirle siempre que son dosis bajas de radiación. Recuerden que el elemento que se utiliza en una mastografía es el molibdeno, a diferencia de una tele de tórax, por ejemplo, o de los rayos X simple. En México tenemos el problema que solamente un 20% de las mujeres en grupo blanco se realizaron su mastografía de tamizaje. Es decir, tenemos una baja cobertura. En las estadísticas del 2014 encontramos que únicamente en las instituciones de salud pública habían 689 mastógrafos. Quizás ahora en el 2020 debe de haber un poco más, pero nos implica que aún haciendo una mastografía cada 15 minutos y obviamente sin parar, pues no abarcaríamos todo el grupo blanco, que son las pacientes de los 40 a los 69 años en instituciones públicas. Por lo tanto, las pacientes necesitan acudir a la salud privada o a las instituciones privadas a realizarse su mastografía. Pero eso también es un problema de salud pública debido a que, en efecto, la salud o el gasto para salud privada es muy alto en México, hasta un 58%, y obviamente esto es gasto de bolsillo. Es decir, estamos frente a un problema de salud pública a nivel mundial. En México también tenemos este problema muy marcado y digamos, hay que ver qué es lo que se puede realizar. Cuando nosotros adquirimos las imágenes, en este caso los técnicos radiólogos son los que adquieren las imágenes, es importante que ellos hablen mucho con la paciente, sean empáticos con ella. Las pacientes vienen angustiadas, ellas no saben lo que se les va a detectar, ya traen también, a veces vienen muy predispuestas y hay pacientes que su umbral del dolor es muy diferente. A nosotros les debemos explicar que se le tiene que hacer una compresión que es benéfica para una detección adecuada o para una visualización adecuada de las imágenes, y decirle que es algo momentáneo. Aún así vamos a encontrar pacientes que vienen pues muy adoloridas, pacientes que a lo mejor no se les comprimió tanto y sin embargo tienen mucho dolor o les molesta mucho la mama. O sea, la mama en general es todo un órgano misterioso. Y esto es debido al influjo hormonal, pero no solamente eso, influyen muchísimos factores, porque encontramos incluso que en las pacientes de 30, a partir de los 30 años comienza la involución de la mama, haya o no haya dado lactancia. Encontramos que en efecto las pacientes que no dieron lactancia, la mama aún en la posmenopausia es una mama muy reactiva. Y todo ese cambio hormonal ocasiona que a veces las mamas de las pacientes posmenopáusicas estén inflamadas o estén muy adoloridas. Todo eso influye en la glándula mamaria. Hablemos mucho con las pacientes, tenemos que hacer lo posible por dar un buen posicionamiento al momento de realizar la mastografía, tratar de posicionarla lo mejor posible para que no vuelva a repetirse la proyección mastográfica. Sin embargo, también sabemos que a veces los pacientes
pues no pueden cooperar. ¿Por qué? Pues porque a veces traen fracturas o traen luxaciones de hombros o traen rupturas del manguito rotador, o a veces la paciente viene muy adolorida, la paciente tiene alguna otra condición que provoca que no nos pueda cooperar en toda su totalidad para la mastografía. Los factores técnicos son importantes. Afortunadamente, los mastógrafos ya vienen con los factores técnicos integrados. Ya los técnicos no tienen que manipular tanto esas cifras. El interrogatorio de las pacientes es bien importante. El cuestionario que se le da antes de realizar la mastografía es bien importante que los técnicos radiólogos revisen que todas las preguntas estén llenadas. En caso de que no sea así, hay que explicar a la paciente o preguntarle otra vez, porque a veces las pacientes no entienden, a veces hay términos que uno puede creer que son fáciles de entender y no es así. Y obviamente también influye la interpretación de los médicos radiólogos especializados en mama. Esto es otro problema también. Nosotros a través de todo esto tenemos que hacer un sistema de gestión de calidad para ver tanto si las mastografías están bien tomadas como si la interpretación ha sido también de buena calidad. La norma 041 habla de que solamente 3%, o esto es lo deseable, lo ideal, lo permitido, solamente 3% de las placas de mastografía debe de haber de repetición de placas. Siempre los técnicos radiólogos de mama deben de tener una bitácora anotando el paciente con la técnica que se utilizó, la mastografía, y ver si se realizó una repetición de placa y el motivo. Entonces estamos permitidos hasta un 3%. Esto es lo ideal. Obviamente sabemos que puede haber un poco más, pero todo esto se evalúa en un sistema de gestión de calidad que debe de existir en todas las unidades que realicen mastografía. Pero al igual que a ustedes, a los técnicos, esto es lo ideal, le permiten solamente un 3% de repetición de placas. Encontramos que en los imagenólogos de mama también lo ideal es que únicamente el 3% nosotros coloquemos en mastografías de tamizaje que son pacientes asintomáticas, le demos un BIRAT 0 o bien que el BIRAT 0 junto con el BIRAT 4, 5 sea hasta un 6%, ¿no? Entonces también nosotros, los imagenólogos de mama, debemos de tener un sistema de gestión de calidad para ver cuántos BIRAT 0, cuántos BIRAT 3, cuántos BIRAT 4, 5, 6 estamos dando durante nuestros programas de detección de tamizaje. Les estoy mostrando imágenes de ultrasonido donde encontramos una paciente con tejido mamario ecogénico heterogéneo, pero también puede tener tejido mamario ecogénico fibrogranular homogéneo. Ya como conclusión, lo que quiero que se queden es que, bueno, es sumamente importante lo que es el tamizaje. Recuerden, a partir de los 40 a los 69 años, cada 2 años se realiza, obviamente, siempre que hayan hallazgos benignos. Antes, si la paciente tiene algún cambio en la mama, la lactancia da un efecto protector. Siempre aprovechar las pacientes que decidan embarazarse, siempre tratar de sensibilizarlas para que den lactancia. Deben ser mastografías de calidad, tratar de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Hacer un control de calidad rutinario por parte del técnico radiólogo que se dedica a la mama, que esto es diario, y el especializado por un físico médico especialista en mama, que lo debe de hacer una vez al mes, también cada 6 meses y cada año, acerca del equipo. Lo importante es ver que este equipo de mastografía en efecto está haciendo su trabajo o está funcionando de forma adecuada. Siempre hay que hablar mucho con las pacientes, informarle acerca de los factores de riesgo, por eso es el interrogatorio, el cuestionario antes de realizar la mastografía. Hay que hablarle también a qué se refieren los efectos protectores, siempre se le pregunta si dio lactancia, cuántos meses, en qué año, las ventajas de realizarse una mastografía, pero también hablar de las limitaciones, que en este caso nos limita mucho el tejido denso. Y todos los que nos dedicamos a interpretar mastografías, siempre hay que cumplir con la normatividad que es la norma 041 de México, y siempre que nosotros hagamos bien nuestro trabajo vamos a encontrar un cliente, un paciente satisfecho, que es nuestro principal objetivo. Con esto terminamos. Yo les agradezco su atención
Espero que les haya quedado muy claro. Y bueno, cualquier duda, cualquier ahora sí que inquietud que tengan, sin problema pueden mandarme mail o bien pueden llamar a mi teléfono. Estoy para servirles. Utilicen la presentación las veces que quieran. Es para ustedes. Sin problema pueden utilizarla completamente o bien las imágenes. Les agradezco y muchas gracias.